Adoramos tu nombre, te agradecemos por tu santa presencia, te agradecemos por la vida que nos das. Tienes cuidado de todo. Tu palabra dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de ti. Y te damos gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos, háblanos por tu palabra, enséñanos, permítenos, Dios, comprender el mensaje, discernirlo correctamente y aplicarlo a nuestras vidas, de manera que produzca fruto para la gloria tuya. Estamos en tus manos y pedimos, Dios, que nos hables, que nos ministres por medio de tu Espíritu y tu santa palabra. Estamos esperando en ti y te agradecemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor eterno. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título Un corazón perdonador. Vamos a ver qué significa que este corazón del que vamos a hablar es tan perdonador, tan misericordioso. ¿Qué significa para nosotros? Y cómo puede servirnos de ejemplo a todos nosotros también. Voy a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, para comenzar. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Está hablando como si fuera un padre hablándole a esta iglesia en estos versículos. Pero es Dios mismo que nos muestra a nosotros de qué manera nosotros debemos proceder en nuestro diario vivir. Dice así, Primera Tesalonicenses 2, verso 10, lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Paremos allí. Pablo aquí, en lo que está escribiendo, les dice, ustedes son testigos y Dios es testigo de cómo Él se había comportado en medio de ellos de manera santa, justa e irreprensible. Recuerde bien, antes de nosotros tratar de dar una orden, una ordenanza a alguien o decirle Dios quiere que vivas de esta manera, más vale que lo apliquemos primero, para no ser hipócritas, para no aparentar como los fariseos, que ponían carga sobre los judíos y Jesús decía, y ellos no se atreven a mover nada, pero le ponen carga a los demás. Aquí Pablo dice claramente, ustedes saben, lo he hecho como debo hacerlo. Ustedes son testigos y Dios es testigo. Dice en el versículo 11, hemos leído también que como padre a sus hijos, exhortaba y consolaba a cada uno de ellos. Estamos mirando que un padre exhorta y consuela a sus hijos. Un padre bueno, cuando el hijo está como sin ánimo, le exhorta. Si el hijo se está, digamos, triste por cualquier razón, le consuela, le anima, sigue adelante, hay un futuro para ti. Pero Pablo lo hacía con ellos también. Pero no es solo para cualquier cosa que se le ocurra. Como dice el versículo 12, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa exhortación tiene que ver con este llamado. Tiene que ver con una vida santa, justa e irreprensible delante de Dios para los hijos también. Cualquier persona que esté en la tierra y quiera conocer a Dios, tiene que aprender a vivir de esta manera, de una manera que Dios aprueba, de una manera que Dios le agrada.
de una manera que es digna de Dios. Cualquier persona que diga que conoce a Dios o que Dios le conoce, que Dios le ha rescatado, esa persona debe vivir una vida digna de Dios. Debe apartarse de todo aquello que ofende al Padre. Debe procurar agradar al Padre en todo lo posible, porque conoce la bondad del Padre, cómo Dios le sostiene, cómo Dios le provee, cómo Dios le cuida, etc. Pero aquí vemos a Pablo dándose él mismo de ejemplo y también diciéndole a la iglesia, ustedes tienen que hacerlo así. Siempre vivía recordándole, dice, siempre estaba cargándole de esta manera. En el libro de Efesios, capítulo 6, acompáñenme allí por favor, versículo 1, la palabra nos da este mandato. Todos nosotros somos hijos, todos nosotros vinimos a este mundo porque Dios usó padres para traernos aquí a la tierra. ¿Y qué debemos nosotros hacer? Efesios 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A los hijos nos dice, obedece a tu padre, obedécele en el Señor. Esa porción en el Señor es muy importante, porque no es lo que se le ocurra decir. Si el padre está diciendo que ofenda a Dios para agradarle a él, no tienes que hacerlo. Más bien, papá, mira, así no es. La palabra dice en el Señor a vuestros padres, es justo. Y cuando un hijo decide obedecer los mandatos del padre, que debe corregir, dice, en disciplina y amonestación del Señor, deben ser criados de esta manera. Es Dios que está hablándote por medio de tu padre, el cual está usando su palabra para traerte una instrucción. Es bueno, trae bendición. Es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia. Otra vez, padres, tengamos mucho cuidado en no hacer que nuestros hijos se llenen de ira. Cuidado con el abuso de autoridad. Cuidado con menospreciar a un hijo por preferir a otro hijo. Cuidado, padre. Dios toma eso muy en cuenta y nos llama a los padres que criemos, pero amonestándoles en el Señor, como Dios manda, disciplinándole, pero como Dios manda. Vaya por favor, vamos a ir al libro de Proverbios. Hay algunos proverbios muy importantes que nos habla de la diferencia entre un hombre o un hijo que recibe el consejo y otro que no lo recibe. ¿Qué será de ellos? Dice Proverbios capítulo 13, versículo 1 de esta manera: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio recibe el consejo. Quizás el padre no tuvo mucho conocimiento de algo, pero un hijo sabio sabe que el papá sabe más que él. Por lo menos en los primeros años, en la juventud. El hijo sabio quiere aprender más de aquel que le ama, que le ha cuidado todos los años que ha vivido en esta tierra, que le ha mostrado ejemplo. El hijo sabio escucha los consejos. Pero él dice aquí, el burlador no escucha, vive haciendo desorden, le reprenden, sigue haciendo su vida como le parece. Mire lo que dice en el capítulo 15 de Proverbios, el versículo 5. Dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.
Personas necias, insensatas, dice aquí, menosprecia el consejo y le va a ir mal. Porque una persona que no recibe consejo, la vida está llena de dificultades, de situaciones. Una vez que sale afuera y se independiza, o aún antes de independizarse, esa persona comienza a sufrir calamidades, situaciones, no sabe qué hacer. La misma Biblia dice que el que rechaza el consejo, el que rechaza la sabiduría, luego la misma sabiduría se va a reír de esa persona cuando vengan los problemas. No va a saber qué hacer, no va a saber qué decir. Hay muchas personas que se comportan de manera necia. Sus padres le están dando consejos sabios, consejos que es para su mejor beneficio, y los rechazan. Le tildan de que son ya muy pasados de moda, que no están en este mundo casi, de que no saben lo que está pasando en la actualidad, etc. Pero hay personas que son sabias y dicen, voy a ver qué me puede enseñar mi padre, porque si él me quiere decir algo es por mi beneficio. Una persona que actúa de esta manera es una persona sabia. En otros Proverbios, en el capítulo 3, por favor me acompañe allí, versículo 11, Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí nos está diciendo una prerrogativa de los padres. Los padres pueden disciplinar, castigar a sus hijos en amor, con compasión, queriendo que ellos no vuelvan a hacer esto, queriendo instruirles. Es mejor la corrección del padre en la casa y no que en la cárcel entonces otro sea que le corrija y le diga cómo debió hacerlo. Es mejor que el padre en la casa haga como Dios manda, de acuerdo a la palabra de Dios, con amonestación del Señor, usando la palabra del Señor, pero que también corrija a su hijo si se está desviando. Porque si le abandona, lo que está diciendo es: no me importa lo que le suceda. Pero si le ama, va a querer por todos los medios que su hijo aprenda, para que no le vaya mal afuera. Pero Dios hace esto también. Por eso dice la palabra que no menosprecies el castigo de Jehová. Muchas veces Dios tiene que castigar a alguien, y el castigo normalmente viene después de ciertas amonestaciones. Primero viene la enseñanza, el ejemplo. Dios pone a alguien que vea que así es. Como hemos visto, Pablo se puso como ejemplo de cómo debía la iglesia en Tesalónica comportarse. Dios muestra cómo hacerlo, enseña. La persona que está aprendiendo, todos nosotros tenemos que aplicar la enseñanza para que realmente la podamos asimilar y apropiarnos de ella. Pero si una persona se desvía y no oye las amonestaciones, por amor viene un castigo. Por amor. Si no viniera el castigo, es que lo deja a la perdición. Entonces va a ser peor el resultado. Por eso dice aquí: no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Porque Dios dice: al que ama castiga, como al padre, el padre al hijo a quien quiere. Si tu padre te castigó, o si tú has castigado a tu hijo, estás diciéndole: tú me importas a mí. Quizás el hijo diga: papá, no me quieres, mira cómo me estás. Me importas demasiado. Por eso quiero que andes correctamente según Dios manda. Pero si tú abusas, prepárate ahora a tener un enemigo cuando crezca. Porque se va a acordar, va a vivir con esa amargura, ese odio y tantas cosas. Pero como quiera, como hijos, tenemos la obligación, según la palabra, de honrar a nuestros padres, honrarlos. No reclamarles, no decir: Dios, ¿por qué no me diste mejor aquel y me tocó este? Nada de eso, no hacer comparaciones. Ese fue el que Dios eligió para ti, a ese que tienes que honrar, a ese es que tienes que agradar.
Quizás no lo hizo correctamente, perfectamente, es muy probable. No todo el mundo es instruido en cómo debe educar los hijos, ni siquiera todo el mundo recibe instrucción bíblica. Quizás es una crianza de como me hicieron, así te hago. Y así se va pasando de generación en generación. Y si le hicieron mal, pues prepárese el hijo que también le va a ir mal. Pero nosotros, los que conocemos ya la palabra, tenemos que romper esa cadena y comenzar a vivir como Dios manda. Y aquel que lo hizo incorrecto, de manera incorrecta, tenemos que darle perdón. Tenemos que perdonarle. Tenemos también que vivir con un corazón perdonador hacia nuestros padres, si es que es necesario que les perdonemos. Quizás tenemos que primero mirarnos si las consecuencias fue por causa de nuestro vivir, de nuestra rebeldía tal vez. Y ya casi no tenían ellos oportunidades, porque para un necio lo que le espera es castigo. Para un necio que no recibe amonestación de la vida, lo que le espera son cosas muy serias, muy duras, muy difíciles. Quizás fue la necesidad de cómo tú vivías, fue la necesidad de cómo te trataron. Puede ser, pero sea una cosa o sea otra, que no haya rencor hacia ninguno de nuestros padres, que más bien haya una actitud de respeto hacia ellos, de honra hacia ellos. Quizás no están en la tierra, para muchos ya sus padres ya partieron, quizás no están, pero tienes el recuerdo, y un recuerdo malo es como una atadura en tu mente. Pero si tú dices, padre, él fue quizás inconsciente, quizás abusó en su autoridad, quién sabe, pero Dios, no quiero seguir con este pensamiento, más bien quiero agradecerte por la vida de mi padre, porque por medio de él yo estoy viviendo aquí en la tierra. Y tú mejor le sueltas a Dios esa carga y recibes de Dios la paz. Y honra a cada persona que tú veas que es un padre, hónrale. La Biblia dice, honra las canas. Ve a una persona que ya está mayor que tú, honra a esa persona, respeta a esa persona. Tenemos que vivir así. Un padre dice al hijo a quien quiere, castiga. No le deja que haga lo que desee, porque al final le va a ir muy mal. Vaya por favor al Salmo 103. Veamos qué nos dice la palabra con respecto a Dios mismo. Salmo 103, desde el versículo 6. Aquí se aplica esta porción a Dios como Padre, el cual es un ejemplo a seguir cada uno de nosotros. Salmo 103, verso 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es lo primero que vemos. Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Es algo maravilloso para nosotros ver cómo lo podemos también aplicar en nuestras vidas. Cómo ser misericordioso, cómo ser clemente. Verso 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí vemos una expresión de los que le temen. Dice, hizo alejar de nosotros para siempre.
ese pecado, esa manera de vivir, esas rebeliones. Una persona que está viviendo con un corazón rebelde, que quiere que se haga como él dice, quiere imponer su voluntad, quiere pasar por encima de otros. Esa persona necesita un brazo fuerte que le detenga. Bueno, el brazo fuerte es Dios mismo. Dios es el que quebranta corazones de piedra y los vuelve corazones sensibles. Pero les toca a ellos sufrir lo que Dios está haciendo. De tal manera, como dice aquí, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y veremos de qué manera Dios lo hace más adelante con 2 ejemplos. Dios hace que nosotros dejemos de ser rebeldes. Primero nos instruye, nos hace ver lo que es correcto y luego nos pone, así es que tú lo estás haciendo, no estás viviendo correctamente. Una instrucción. Nos muestra, repito, a alguien que sí lo ha logrado, y el mejor ejemplo es Jesucristo mismo, es nuestro ejemplo de hombre perfecto. Nos muestra el Señor. Y si todavía no quieres tomar consejos, va a venir el castigo, todo por amor. Y después que viene ese castigo, ahora manifiesta su misericordia, su clemencia. Muestra que no se enoja para siempre, sino que nos da de nuevo otra oportunidad. Y después que nos da otra oportunidad, entonces viene a nosotros el temor de Dios. Viene el temor de Dios porque sabemos que Dios lo que dice lo va a hacer. Dios cumple sus promesas, no solamente para bendecirte, pero también para castigarte si haces lo indebido. Él cumple lo que dice. Entonces llega temor de Dios a nosotros. ¿Vas a hacer algo? ¿Recuerdas el pensamiento? ¿Viene a tu mente el consejo? Dices, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Y otros se burlan, otros se ríen de ti, que digan lo que quieran, pero hay temor de Dios en tu corazón. Dicen, no lo hago. Y como no lo haces, entonces muestras que tienes temor de Dios. Y a los que tienen temor de Dios, dice aquí, Dios se compadece de esos hijos, de los que le temen. Y Dios engrandece su misericordia sobre ellos, sobre los que le temen. ¿Quieres que Dios manifieste siempre su misericordia en tu vida? Procura vivir con el temor de Dios. Procura hacer las cosas como Dios dice. Si eres hijo, no tienes hijos todavía, pero tienes un padre que te ha educado, quizás tú dirás, pero mi papá no me hablaba con la Biblia. Bueno, ahora tú tienes la Biblia y veremos que Dios mismo toma la función de padre para ti. Y ahora Él te dice cómo debe hacerse correctamente. Ahora comienza a leer su palabra o a escuchar de otro que te la pueda explicar bien y luego comienza a obedecerla. Yo voy a ir a 2 ejemplos que están en el libro de Evangelio de Lucas. Lucas, me acompaña allí por favor. El primero es en el capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Este es un ejemplo muy importante porque da a entender de personas que creen que no le han perdonado mucho, que no eran tan malas, y la actitud que toman normalmente es equivocada. Veamos este ejemplo. Lucas 7:36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este
si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Paremos allí. Jesús viene a esta casa, le invitan a comer, muy gentilmente, él va allí. Esta mujer sabe que Jesús está en la ciudad y sabe ahora dónde está. Quiere decir, ha hecho sus indagaciones. Logró saber que él está en esta casa, pero ella era pecadora. Lo más probable es que era una prostituta, una mujer de la calle. El fariseo la conocía muy bien. Pero Jesús recibe esa muestra de dolor, de arrepentimiento, de pesar de esta mujer, que no dice que estaba de frente, sino por detrás llegó y le empezó a tocar los pies y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Se fue en llanto, dirían algunos, y con los cabellos estaba enjugándole esos pies, de espaldas a Jesús, llorando. Y el fariseo, en lugar de ver, tal vez se arrepintió esta mujer, en lugar de hacer un buen como análisis de la situación, viene el juicio a Jesús porque se deja tocar de esta mujer. Entonces en su corazón decía, él no puede ser profeta, no sabe quién la está tocando. Y Jesús le responde, el versículo 40 dice así: entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí está algo. Este fariseo podría decir que él no ha vivido de manera desordenada, no hay mucho que perdonarle y ama muy poco. Pero esa mujer que sabe que no es digna de que Jesús ni siquiera la mirara, el santo, 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 ¿cómo puede ver a una mujer que ha caído tan bajo en la sociedad? Ella se consideraba indigna y lloraba. Y como Jesús le mostraba perdón y amor y aceptación, ella iba a amar más ahora. Jesús dice, el que mucho se le perdona, ama mucho. El que poco se le perdona, ama poco. Y luego vamos a ver qué esto significa para un creyente. Significa mucho en el sentir del compromiso que asumes con la obra del Señor. Mucho significa. Personas que creen que no le han perdonado mucho, personas que miran ejemplos de otros y dicen, uy, este sí era malo, yo era un santo comparado con este. ¿Crees entonces que a ti no te perdonaron mucho? Entonces no vas a comprometerte mucho, no vas a amar mucho. No te sientes con digamos una carga hacia aquel que tuvo ese amor para ti. Como ellos preguntaban que ¿quién es este? Dice el verso 48. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe. No hay un pecador que sea tan grande en su pecado. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre.
cualquier pecado que haya cometido cualquier persona, y esta persona viene a Cristo con arrepentimiento, con dolor del corazón. Un verdadero arrepentimiento se muestra de esa manera. Hay dolor en el corazón. No es palabrería, perdóname, I'm sorry, ya lo dice. No, así no es. Cuando te duele haber ofendido, se muestra. Jesús dice, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay cosa tan dura que alguien haya hecho que se arrepiente y viene a Cristo que no reciba este perdón, este amor y diga, tu fe te ha salvado. Y esa persona va a amar más porque fue mucho lo que se le perdonó. Vaya al otro ejemplo en el capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Tenemos aquí esta parábola de el hijo pródigo, que así normalmente se intitula. Dice Lucas 15, versículo 11, de esta manera. Hablando Jesús, dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Me detengo allí un momento. Qué injusto. Este hijo no esperó que el papá se muriera, ya pidió su herencia antes de tiempo. Pero el padre no se la negó, y esto es sorprendente. El padre dice, listo, aquí está lo tuyo. Algo que se recibe muy fácil, también se gasta muy fácil. Algo que viene a ti sin mucho esfuerzo, pues así mismo se va de la mano, normalmente. Por eso muchas personas que reciben grandes cantidades de algún bien, de dinero, en poco tiempo están como estaban antes. No sabían administrarlo, no sabían el valor que tenía. Este hijo pasó igual. Recibió esta herencia y se fue a vivir lo que él llamaría la buena vida, que realmente fue la muy mala vida. Porque esa manera de vivir hizo que perdiera todo lo que tenía. No solamente eso, en la parábola dice que vino una gran hambre. Un símbolo, algo parecido a un castigo enviado a esa persona. Un castigo que ahora vas a ver cómo se vive sin dinero y cómo se vive apartado de la casa de tu padre, con esos amigotes que estaban contigo día y noche hasta que se te acabó el dinero. Vamos a ver ahora cómo vas a vivir. Quiere comer de lo que los cerdos están comiendo y ni le dan eso. Hasta que por fin dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Voy a repetir ese versículo porque él reacciona. Cualquiera diría, no, ya lo perdiste todo. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Paremos allí. Si estás en pecado y dices, no, ¿para qué ir más a la iglesia? ¿Para qué buscar más de Dios? Me van a decir que soy otro hipócrita, que vuelvo a caer, me levanto y vuelvo a caer y me levanto. Déjame decirte, he sabido que una persona fracasa no en cuántas veces cae, sino en la que no se levantó. Ahí fue que fracasó. Tú puedes caer, pero si tienes la fuerza para volver a levantarte, no has fracasado. Sigue adelante. Pero si de alguna manera te convencen o te dejas convencer a ti mismo, ya nadie va a creer en mí. Créeme, ni tú crees en ti ya. No hay nada que hacer. Pero hay alguien que espera. Un buen padre se queda esperando a ese hijo que se le fue. Y se fue y ni le llama, ni quiere saber, dice cosas malas de él. No importa, es mi hijo, diría. Yo lo crié, yo le ayudé a caminar, yo le di la lechita, yo le enseñaba cómo montar bicicleta, yo hacía esto, yo jugaba con él, yo iba al río, a la playa, a la piscina. Y empieza a pensar, pero mi hijo se fue. Sí, pero Dios, acuérdate de mi hijo. Un buen padre no olvida a su hijo. Es bueno que nosotros no olvidemos nuestros padres. Pero solo aquellos que somos padres sabemos lo que significa tener hijos. No importa que se vayan a la China, a Pekín, dice, sí, pero para mí sigue pendiente. Porque tú lo viste, es tu hijo. Este padre de lejos lo ve. Hay fotos, cuadros muy pictóricos que muestran a este hijo que viene en harapos, sucio, vuelto nada. Y el padre en su pompa, su vestimenta de rey. Y cuando mira que viene, es movido a misericordia. No le reclama, te lo dije. No le dice, yo sabía, no me obedeciste. Eso no es necesario en este momento. Este momento es reconocer que él se arrepintió, que él reconoció su error. Aleluya. Que volvió, se atrevió a volver. Tuvo valentía para soportar la burla, pero dice, yo vuelvo a mi padre. Jesús está hablando esta parábola mostrando que Dios actúa igual. Dios, cuando ve un pecador arrepentido, no lo menosprecia, más bien se acerca. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y no solamente se acerca y dice, entre por ahí, bienvenido. No, le abraza y le besa y le recibe. ¿Qué más dice el versículo 21? El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo confesó, es cierto, es así, padre. Pero ¿qué dijo el padre? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No esperaba esto el hijo, pero fue recibido como un hijo, fue restaurado. Solamente una persona que ha vivido este tipo de experiencia puede conocer lo que es el verdadero amor de un padre, que no le toma en cuenta todo el daño que le hizo. No, lo importante es que está vivo. Pudiste haber muerto en tu necedad, pudiste haber venido en peores condiciones, pero aquí estás, has revivido, has regresado. De seguro que este hijo de ahora en adelante iba a vivir correctamente, iba a apreciar el amor del Padre, el perdón del Padre, la misericordia del Padre. Lo iba a apreciar. Iba ahora a tratar de obedecerle, de agradarle. Iba a ser otro hijo. ¿Qué dijo Jesús en el ejemplo anterior que vimos con aquella mujer pecadora? Era una mujer a la cual se le perdonó mucho. Por lo tanto, ella iba a amar mucho. Este hijo, me imagino igual, ahora iba a saber el padre quién es él realmente. Otra persona.
Miremos el ejemplo del apóstol Pablo, una expresión pequeña que él dice en 1 Corintios, capítulo 15, cuando Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, a los que se había aparecido, él dice algo en el versículo 9 y el versículo 10. 1 Corintios 15, 9 y 10. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí está Pablo reconociendo que es indigno que Cristo, en lugar de matarlo, se le presentara cuando iba camino a Damasco y lo llamara para que le sirviera, en lugar de fulminarlo allí porque le estaba persiguiendo a los que creían en él. Pablo se da cuenta que él no es digno de ser llamado apóstol, porque él persiguió la iglesia de Cristo, a la cual ahora él había dado su vida en favor de la iglesia de Cristo, para servir al Señor. Pero él dice lo siguiente: pero la gracia de Dios conmigo no fue en vano, sino que he trabajado más que todos estos. Pero reconoce, no yo, la gracia de Dios en mí. Reconoce una y otra vez que Dios es que pone el querer y el hacer en todos nosotros por su buena voluntad. Dios es que pone la carga, hazlo. Y otros quizás te ven, no, nadie puede con eso, nadie lo hace. No, yo lo voy a hacer, y lo haces. Y personas reciben, digamos, en persecución, en golpes, en maltrato, y abandonan. Dicen, no, esto no es para tanto, porque sienten que no le perdonaron mucho. Pero lo que Pablo sufrió por la causa de Cristo, y él decía, ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne ahora es para Él, para servirle a Él, al que me amó y me perdonó y me limpió de mis pecados con su sangre. Reconoce una y otra vez que la manera en que él vivía y lo que hizo en contra de la iglesia de Cristo no merecía este trato de misericordia. Pero Dios es clemente y misericordioso a los que le temen, hemos leído. Dios no tiene un enojo para siempre. Dios se conduele, castiga, pero como un padre a un hijo que ama, con un límite, para un fin mejor. Ese es Dios. Hay personas, quizás es bueno que todos nos analicemos hasta qué nivel estás comprometido o comprometida con la causa de Cristo en la tierra. ¿Hasta qué nivel? Muchas veces dependerá de qué visión tú tienes de cuánto te han perdonado. Quizás personas que dicen, no, si Dios me aceptó de esta manera, mi vida es de Él, hago lo que Él me diga y se acabó. Son personas que se entregan de lleno a la obra del Señor. Hay un cambio total, profundo en esa persona. Hay otros que son más lentos. Paulatinamente van cambiando y probando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me meto un poquito más? Estás como analizando, ¿me perdonó hasta este grado? ¿Será que yo debo hacer esto? Pero si tú sabes que Dios te ha sacado de donde te ha sacado, déjame decirte, no importa que consideres que Dios te perdonó poco o mucho, con ese poquito que no te hubiera perdonado, tú no llegas al cielo, tú no llegas a su presencia, tú no tenías fuerza para liberarte a ti mismo de esas cadenas del pecado, de esas cadenas que Satanás tenía sobre tu vida. Solo porque el Señor en su misericordia se acercó a ti y te liberó, entonces tú puedes decir, oh, gracias Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y es importante que nos analicemos qué nivel de compromiso tenemos con la causa de Cristo.
la iglesia en la tierra? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Piénsalo, medítalo, porque es para cada uno de nosotros. Pablo reconocía: no soy digno de ser llamado apóstol. Tú y yo podríamos decir: no soy digno de ser llamado ni siquiera cristiano. Aquella mujer decía: no soy digna de que él ni siquiera me mire, pero aquí estoy llorando a sus pies, regando con mis lágrimas sus pies. ¿Tú cómo has reaccionado ante el favor y la misericordia de Dios? Voy al libro de Hebreos, me acompaña allí por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 4, nos dice a nosotros la palabra cómo debemos reaccionar cuando somos disciplinados por parte de Dios. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Paremos allí. Hay una comparación aquí de la disciplina humana y la disciplina de Dios. Si has sentido que por causa de un pecado, algo que hiciste, ha venido sobre ti esa carga, sientes como tan fuerte el vivir ahora, Dios te está disciplinando para que sepas que eso no se hace. Pero tú lo sabías porque ya te lo había dicho, pero ahora lo sabes por la consecuencia. Entonces sopórtala, porque vino a ti, porque Dios dice: es que tú eres mi hijo, no eres un bastardo, yo te he considerado mi hijo y te voy a disciplinar. Y dice aquí: todos han participado de la disciplina. De alguna manera u otra, niños espirituales hacen lo indebido, tiene que venir la corrección, tiene que venir la amonestación, tiene que venir, en último término, la disciplina. Aquí dice la palabra. ¿Para qué? Para que Dios dice nos disciplina para que participemos de algo. ¿De qué será? De su santidad. Dios quiere que nosotros nos apartemos de las cosas que hay en el mundo y que seamos más como Él, que es santo. Dice el verso 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que hacerlo. Es la disciplina para este objetivo. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando estás recibiendo la disciplina, hay lloro, lamento, duele, no es agradable. Pero después va a dar fruto.
apacible de justicia. Así, Señor, lo merecía. Y gracias porque detuviste antes de destruirme el castigo. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu clemencia. Pero llega para que no te olvides. Y luego nos dice, entonces ya reconoce, Dios quiere lo mejor para ti, entonces ya levántate. Esas rodillas que están, levántele, hermano, empiece ahora una nueva vida. Si hay algo que te quiere volver a sacar del camino, enderécese. Eso que está cojo, hermano, haga lo que tiene que hacer para que no vuelva a sacarle del camino. Dice, porque sin santidad nadie va a ver al Señor, nadie. Y la santidad viene porque Dios así quiere, por medio de esas disciplinas, a aquellos que no obedecen su palabra. Voy a terminar en la primera carta del apóstol Juan, en 2 capítulos allí. Primero en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así, que son de las cosas que tenemos que hacer, o aquello cojo que se quiere salir del camino. Dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, no lo ames, no hagas lo que ellos hacen, no te dejes dirigir por el grito de la moda, como dicen. Eso va a pasar, ya luego estás pasado de moda. Ahora tienes que ir a la próxima a gastar todo el dinero. No te dejes llevar por la vanagloria de la vida. Personas que viven viviendo en un glamour, en un nivel muy alto, no quieren ni siquiera ver abajo para que no le duela la cabecita. Están solo allí en la nube de ellos. Cuidado, eso pasa. Esos deseos pasan. Lo que los ojos viven, oh, yo quisiera. No se cansa el ojo de ver y el corazón de desear, dice la palabra. Pero eso es vanidad. Lo que quieres hoy, mañana lo rechazas. Más bien, busca lo que Dios quiere. No ames lo que el mundo ama. Ama lo que Dios ama. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero si tú haces la voluntad de Dios, dice, entonces vas a permanecer para siempre. Y termino en el capítulo 3, que dice así, verso 1. Mirad, pues, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice la palabra, somos de Dios. Y si somos de Dios, obedezcamos. Procuremos conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Hagámoslo. Y si hay algo que no va bien y viene la amonestación, no te enojes si alguien te amonesta con la palabra. La Biblia dice, padres, criadlos a los hijos en amonestación y disciplina en el Señor, con la palabra. Si te muestran así es, no des excusas. Oh, es que no me conoces, es que no sabe la presión que tenía, es que, hermano, fallaste. Reconoce, caíste, lo hiciste mal, punto, reconócelo. Arrepiéntete, eso puede provocarte a ti un gran mal en tu vida. Antes de que eso llegue, pídele perdón a Dios. Mantente puro, como nos manda la palabra.
Cualquier cosa que sea contaminando tu espíritu, porque el mundo está lleno de esas cosas. Por eso dice, no ames el mundo, te van a afectar negativamente. Pero más bien, ama a Dios y haz lo que Dios quiere. Y verás aquel día, cuando Cristo se manifieste, verás quién tú eres. Le vas a ver tal como Él es. Verás cómo Él te va a transformar a ti de acuerdo a su imagen gloriosa que tiene, dice la palabra. Verás cómo ahora tú eres con el Señor para siempre. Y si tienes esta esperanza, recuerda lo que dice la palabra, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cualquier cosita que vas a hacer, preguntas, Espíritu de Dios, dirígeme, háblame, no me dejes caer en tentación, muéstrame. Él es tu guía, Él es tu enseñador, Él es tu ayudador, Él te va a ayudar. Tú no estás solo en esta tierra, Dios está contigo, aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Dios tiene el corazón perdonador y nosotros podemos también tener este corazón perdonador, misericordioso, bondadoso, clemente, que se duele del castigo, que habla la verdad y tiene que corregir si hay que hacerlo, pero todo para bien de aquella persona a quien amamos. Es importante que miremos nuestras vidas hacia atrás, hacia nuestros padres. La Biblia dice, honra padre y madre. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Has estado honrando a tu padre? Quiera Dios que esté viviendo todavía. ¿Lo has estado honrando? ¿Siente tu padre que tú le amas? Quizás tu padre está con el redarguir en su corazón. Ay, se me fue la mano contigo en aquella oportunidad. Ay, papá, olvida eso. Yo hice cosas malas y Dios me perdonó. No tienes nada que pedirme perdón. Mejor perdóname a mí. Tú le dirás, yo te provoqué demasiado, le puedes decir. Que haya una reconciliación. Quiera Dios que haya posibilidad todavía. Yo sé que para muchos ya no está esta oportunidad. Pero si la tienes, no la dejes pasar. Y con Dios, Dios te trata como hijo, como hija, pero ¿cómo eres tú con la palabra de Él? Con la enseñanza, con las amonestaciones que nos da la palabra. ¿Cómo eres? Vino el castigo, vino la disciplina, vino el dolor. Dios es justo, Dios es fiel y el castigo está revestido de amor para ti. Es diciéndote, yo no quiero castigarte, pero tengo que hacerlo. Es mi obligación para que no te pierdas. Míralo como una buena intención, aunque al padre le duele igual el tener que castigar. Si a los hijos le dicen eso, dicen no, porque ya a mí fue que me dio el dolor. Pero le duele, no comprenden, le duele. Perdónale. Hijo, perdona a tu padre. Y padre, cuidado si has provocado a ira a tus hijos y luego tuviste que hacer lo que hiciste. O luego ellos hicieron lo que hicieron. Piensa cómo has estado educando a tus hijos. No lleves todo al extremo, aprende a perdonar. Hemos leído en el Salmo 103, Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestras iniquidades, pues si no nadie estuviera vivo. Sé perdonador, deja pasar alguna, dile, mira, ok, explícale, pero no sueltes tus hijos, no sueltes esa responsabilidad a nadie, son tus hijos. Perdónales y que ellos sientan que tú les amas. Déjame decirte, es muy importante que tengamos este corazón perdonador, este corazón misericordioso, este corazón como aquel padre que cuando el hijo vino, que la vida ya le había dado muy duro, en lugar de rechazarlo, dice, ven hijo, tú no eres un esclavo, tú eres mi hijo. Pónganle ese anillo de autoridad, vístanle con ropa realmente reales. Volvió a
posición que tenía. Dios hace eso contigo también. Si sientes que no eres digno del Señor, déjame decirte, solamente serás digno si te arrepientes. Y después que te arrepientes y recibes el amor y el perdón de Dios, ya sabrás lo que es servirle a Dios con todo el corazón. Servirle al Señor con pasión y procurar hacer todo de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el gran ejemplo que nos das de tu carácter en la palabra. Que tú eres santo, 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 pero también eres misericordioso, bondadoso, clemente, perdonador. Que nos das otras oportunidades para levantarnos. Gracias, Padre, por mostrarnos el grado de perdón que hemos recibido, la magnitud de amor que ha sido derramado por nuestras vidas. Gracias, Padre. Tu palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado, y nosotros recibimos ese tu amor y te damos gracias por el Padre terrenal que tú quisiste que fuera nuestro Padre aquí en la tierra. Gracias, Dios, por su vida. Los que están en la tierra, guárdalos, bendíceles. Permite, Dios, que cual sea su edad, puedan tener paz, puedan regocijarse al saber que nosotros le amamos. Y aquellos que se fueron, Señor, cualquier recuerdo negativo de ellos, pedimos, Dios, que los quite de nosotros todos, y que no haya nadie que salga en este día con dolor al pensar en su padre, aunque ya no esté en la tierra, por cosas que le hizo, sino con una actitud de perdón, porque tal vez en su ignorancia lo hizo así. Y Dios, gracias por perdonarnos. Somos indignos, como decía el apóstol Pablo, pero tú quisiste hacerlo porque solo tú eres digno, solo tú eres misericordioso, solo tú eres bondadoso. Gracias, Dios. Hermano, hermana, reconcíliate con Dios. Agradécele a Dios la oportunidad que te da y prepárate a conocerlo a Él en la manera que tú te dedicas a Él por su obra, ponerte a su servicio y dar tu vida para su gloria. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón.